Hola, muy buenas. Hoy voy a hacer algo que hasta ahora no he hecho ante la cámara, ¿no? Y es investigar a una persona. En concreto, a un joven americano que en octubre del año pasado asesinó y secuestró a una joven en Wisconsin. ¿Por qué quiero investigar este asunto? Pues principalmente porque me gustaría averiguar por qué cometió aquellos atroces crímenes y el secuestro de una joven, de la joven Jane Close. Para aquellos que no sepáis de este caso, os contaré por encima. Resulta que este joven del que estoy hablando, Jake Thomas Patterson, un día, de camino al trabajo, llevaba muy poquitos días trabajando en una quesería, paró el coche detrás de un autobús y vio en este a una joven que le impresionó y, según relata él, en ese mismo instante en que la vio, se dijo que esa niña iba a ser para él. Al poco tiempo acudió al domicilio de esta joven con la firme intención de secuestrarla, pero en dos ocasiones se echó para atrás. Se echó para atrás porque no vio clara la ocasión. Había demasiada gente en el domicilio, muchos coches fuera, hasta que el tercer día que lo intentó, pudo secuestrar a esa joven, pero no antes sin matar a los padres de esta. Frío, calculador. La tuvo secuestrada más de 3 meses en una pequeña casa de campo en la que los padres y él solían pasar sus vacaciones. Hasta que, afortunadamente, esta chica un día escapó, exactamente el mes pasado, en enero,
y salvó su vida. También, afortunadamente, pudieron coger a este joven y hoy por hoy está en la cárcel a la espera del juicio. Según aquellos que conocieron a Jake Thomas Patterson, cuentan que era un chico normal, sí algo callado, pero era buen estudiante y, por lo visto, nada conflictivo. ¿Qué es lo que le llevó a Jake Thomas Patterson a realizar esos actos infames? En un principio, cuando escuché este caso, y para seros sinceros, lo escuché el domingo pasado en el programa de Cuarto Milenio, porque sinceramente no había oído hablar de él antes. Cuando escuché este caso, saltó la alarma, ¿no? La alarma, y me pregunté si ese chico había sido inducido por entidades del bajo astral. A veces pasa que entidades del bajo astral se apegan a personas y las inducen a cometer actos terribles. Pero ¿qué me sorprendió aquí? Al preguntar si este joven tiene una entidad apegada de entre mundos o bajo astral, mis hermanos me dicen que no. Me dijeron que no. Con lo cual decidí indagar y averiguar qué emociones tiene ese joven, qué sucesos pueden haberle ocurrido a lo largo de su vida para llegar a tener ese tipo de comportamiento, de reacciones, de pensamientos, ¿vale? Y para ello voy a indagar en aquellas emociones que tenga atrapadas, no resueltas, a ver qué ha podido hacer que ese joven actúe así, ¿vale? Entonces vamos a investigar esas emociones, ¿de acuerdo? Tras preguntar si tiene o no tiene una entidad de entre mundos o bajo astral, que me dicen que no. En el momento del asesinato tenía alguna entidad apegada de entre mundos o bajo astral, no. ¿Tiene problemas psicológicos ese joven? Sí. Inmediatamente me dicen que sí. ¿Tiene emociones no resueltas que le hayan llevado a actuar de esa manera? Sí. Bueno,
Pues vamos a averiguar qué emociones tiene ese joven, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Y voy a hacerlo de la manera que normalmente utilizo, ¿no?, para averiguar las emociones no resueltas de las personas, ¿no? Para ello utilizo el cuadro de las emociones atrapadas. Luego, bajo, os indicaré el libro, el autor, donde podéis encontrar esta tabla, ¿eh? El método para adivinar qué emociones tiene una persona aparece en este libro y puede aprenderlo cualquier persona que esté familiarizada con la radiestesia o la kinesiología y, por supuesto, que tenga algunos conocimientos de psicología y que tenga un nivel de conciencia medianamente alto, ¿vale? Bueno, dicho esto, y para no atrasar más las cosas, voy a preguntamos primero, ¿tiene alguna emoción atrapada Jake Thomas Patterson de esta vida? Sí. ¿Cuántas emociones no resueltas de esta vida tiene Jake Thomas Patterson? 8. 8 emociones. Vale. Voy a apuntarlas, ¿vale? Porque es que luego las olvido y no podemos hacer bien el trabajo. 8, me ha dicho. Vale, 8 por aquí. Bien. La primera emoción está en la columna A. No. ¿Está en la columna B? Sí. ¿Está en la fila 1? No. ¿Está en la fila 2? ¿Está en la fila 3? ¿Está en la fila 4? ¿Está en la fila 5? ¿Está en la fila 6? Vale. 6, columna B. ¿Es soberbia? ¿Es soberbia? No. ¿Vergüenza? ¿Shock? ¿Shock? Sí. ¿Shock? Vale. Nos da la primera emoción un shock. Un shock que tuvo y que no pudo superar en su momento. ¿A qué edad tuvo ese shock? ¿Entre los 0 y los 5? No. ¿Entre los 5 y los 10? Sí. ¿A los 5? No. 6, 7, vale. Entre los 6, 7 años. Tuvo un shock importante que no supo resolver en ese momento y esa energía quedó atrapada en su cuerpo, en su psique. ¿Podéis especificarme, hermanos, qué shock tuvo Jake? ¿Puedes decir? A ver.
I, no, R, sí, R, O, RO, M, ROM, P, rompió, sí, U, rompió una, Q, una, U, rompió una, que, una que, M, que, quema, rompió una quema, D, U, R, rompió una quemadura, H, E, C, rompió una quemadura hecha, P, por, S, su, M, sí, por su por su madre, rompió una quemadura hecha por su madre, voy a apuntarlo, hecha por su madre. Rompió una quemadura hecha por su madre. Vamos a ver, porque no he entendido muy bien. ¿Queréis decir que su madre le hizo una quemadura a él? Sí. ¿Sufría maltratos? Sí. ¿Por parte de su madre? Sí. ¿Por parte de su padre? No. ¿Y su madre le hacía quemaduras? Sí. A esa edad, entre los 5 y los 7, sí. Vale. Esto es importante, ¿eh? Segunda emoción. La segunda emoción está en la columna A. No. ¿Está en la columna B? Sí. ¿Está en la fila 1? No. ¿Está en la fila 2? ¿Está en la fila 3? ¿Está en la fila 4? ¿Está en la fila 5? ¿Está en la fila 6? Igual que antes. ¿Soberbia? No. ¿Vergüenza? No. ¿Shock? No. ¿Indignidad? No. ¿Desprecio? Desprecio. Me sale la emoción de desprecio. ¿A qué edad quedó esa emoción atrapada en Jake? ¿Entre los 0 y los 5? No. ¿Entre los 5 y los 10? Sí. ¿Fue también a los 6, 7? Sí. Sí. O sea, fue en ese mismo periodo de tiempo, ¿vale? ¿Queréis decirme, hermanos, que su madre sentía desprecio hacia él? Sí. Vale. Desprecio de su madre hacia él. Vamos por la tercera emoción. ¿Está en la columna B la tercera emoción? Sí. No, perdón. No. ¿Está en la columna A? Sí. Fila 1, sí.
columna A, fila 1, sí. Abandono, sí. Abandono. La emoción de abandono. ¿A qué edad quedó esa emoción de abandono en Jake? ¿Entre los 0 y los 5? No. ¿Entre los 5 y los 10? Sí. ¿Fue también en el mismo periodo de tiempo, 6 y 7 años, más o menos? Sí. Bueno. ¿Él se sentía abandonado? Sí. ¿Por su madre? Sí. Todo gira en torno a shock, desprecio, abandono. Cuarta emoción. ¿Está en la columna A la cuarta emoción? No. ¿Está en la columna B? Sí. ¿Está en la fila 1? No. ¿Está en la fila 2? No. ¿Está en la fila 3, 4, 5, 6? También, otra vez. Fila 6, columna B, sí. ¿Soberbia? No. ¿Vergüenza? Sí. ¿Vergüenza? Sí. Vale. La emoción de vergüenza. ¿También ocurrió más o menos por esa edad? No, me dicen no. ¿Cuándo ocurrió? ¿Entre los 0 y los 5? No. ¿Entre los 5 y los 10? No. ¿Entre los 10 y los 15? No. ¿Entre los 15 y los 20? Sí. Entre los 15 y los 20 no supo resolver esa emoción de vergüenza. ¿Vergüenza con la familia? No. ¿En su centro de estudios? Sí. ¿Por sus compañeros? Sí. Vale. ¿Se metían con él? Sí. ¿Se burlaban de él? ¿Le hacían bullying? Sí. Vale. Bullying. Vamos dibujando el perfil de esta persona. La quinta emoción está en la columna A. No. ¿Está en la columna B? Sí. ¿Está en la fila 1? Sí. ¿Sería esfuerzo no recibido? No. ¿Pena? No. ¿Inseguridad? Inseguridad. Inseguridad. Esa emoción de inseguridad, ¿a qué edad Jake no supo resolver? ¿Entre los 0 y los 5? No. ¿Entre los 5 y los 10? No. ¿Entre los 10 y los 15? No. ¿Entre los 15 y los 20? Sí. Todo a causa de todas esas emociones que llevaba consigo ya, el shock, el desprecio, el abandono, la vergüenza que pasaba por el bullying en su centro de estudios, por sus compañeros, y la inseguridad que él tiene de sí mismo. ¿Verdad? Sí. Muy bien. La sexta emoción está en la columna B. No. ¿Está en la columna A? Sí. Fila 1, sí. Vale. ¿Abandono? No. ¿Engaño? No. ¿Desamparo? No. ¿Pérdida? Pérdida. Pérdida. Vamos a ver a qué edad quedó esa emoción atrapada en Jake. ¿Entre los 0 y los 5? No. ¿Entre los 5 y los 10? No. ¿Entre los 10 y los 15? No. ¿Entre los 15 y los 20? ¿15 y 20? Sí. Entre los 15 y los 20 años. ¿Podéis decirme qué significa esa pérdida? ¿Pérdida de una persona? Sí. Ajá. ¿Pérdida de sus estudios? No.
¿Pérdida de un trabajo? No. ¿Pérdida de algún ser querido? Sí. ¿De su padre? No. ¿De su madre? ¿De algún familiar? ¿De alguien que le gustara? ¿Amigo? ¿Pareja? No. ¿Amigo? ¿Amiga? Sí. ¿Y quería mucho a esa persona? Sí. Vale, por lo visto, yo no conozco nada de la vida de este chico, ¿eh? Pérdida de algún ser querido. Pérdida de algún ser querido. Vamos por la séptima emoción. La séptima emoción está en la columna B. No, está en la columna A. Sí. Está en la fila 1. Sí. Abandono. No. Engaño. No. Desamparo. No. Pérdida. No. Amor no recibido. Amor no recibido. Esto es muy importante. Mira. Amor no recibido. ¿A qué edad él sintió eso? ¿Entre los 0 y los 5? ¿Entre los 0 y los 5? No. ¿Entre los 5 y los 10? Sí. ¿Entre los 10 y los 15? ¿Entre los 15 y los 20? Vamos, que él tiene una sensación grandísima de falta de amor. ¿Eh? ¿Qué grado de falta de amor tiene ese chico? 10 mucha, una poca. Un 10, ¿eh? Nada. Él tiene una sensación de falta de amor tremenda. Si es cierto, porque no lo sé, que vivió un shock debido al desprecio supuestamente de la madre, que parece ser, por lo que me dicen, que lo maltrataba, y él tiene esa emoción de abandono, de amor no recibido, de vergüenza, de inseguridad. Claro, imagino que se sentirá no querido, no querido por nadie. Vamos por la octava emoción. Si os dais cuenta cómo se está dibujando el perfil de esta persona, increíble. 8. La emoción 8, ¿está en la columna B? No. ¿Está en la columna A? Sí. ¿Está en la fila 1? No. ¿Está en la fila 2? No. ¿Está en la fila 3? No. 4, 5, 6. ¿Humillación? Sí. ¿Celos? No. ¿Nostalgia? ¿Lujuria? ¿Desconsuelo? No. ¿Humillación? Sí. Humillación. Tiene todos los componentes. Yo no soy psicólogo, pero más o menos, desde mi punto de vista, tiene todos los ingredientes para estar completamente traumatizado. Humillación. Esa emoción de humillación, ¿cuándo quedó atrapada? ¿Entre los 0 y los 5? No. ¿Entre los 5 y los 10? Sí. ¿Entre los 10 y los 15? Sí. ¿Entre los 15 y los 20? Tiene esa emoción constante de humillación. Vamos, una persona retraída, que nos... Imagínense si es cierto que su madre no lo quería, ¿cómo lo va a querer el resto del mundo? Y si encima parece ser que
a la edad de entre 15 y 20 años perdió a un ser querido, para él tuvo que ser un gran trauma. Ese ser querido quería a Jake. Sí. Vale. Que era correspondido. Sí. Y el hecho de que muriese... ¿Murió? Sí. El hecho de que muriese para él fue un gran trauma, ¿no? Sí. Y de repente se vio de nuevo solo, sin nadie que le quisiera. ¿Puede ser? Sí. Y él decidió entonces buscar a una persona que sustituyese a esa que murió. Sí. Para recibir ese amor que tanto anhela. Sí. Increíble. Increíble. Está claro, ¿no? Esto, bueno, lo estoy haciendo a grandes rasgos, ¿vale? Para que no se dilate mucho en el tiempo, ¿eh? Para que no se dilate mucho en el tiempo. Estas son las 8 emociones que él tiene atrapadas, no resueltas de esta vida, ¿vale? Quiero preguntar ahora, ¿este joven tiene emociones atrapadas de otras vidas? Sí. ¿Cuántas emociones atrapadas de otras vidas tiene? 7. Esto tiene muchas emociones no resueltas. Vamos a apuntar. Emociones no resueltas de otras vidas. 7. Venga, ¿vale? Vamos a ver. La primera emoción no resuelta de otra vida está en la columna B. Sí. Está en la fila 1. No, está en la fila 2. Sí. Fila 2, columna B. Sí. ¿Es fracaso? Sí, fracaso. La primera es fracaso. Aquí podemos indagar mucho más, pero esto se extendería mucho, con lo cual vamos a la segunda. La segunda emoción está en la columna B, no, está en la columna A, sí, está en la fila 1, no, está en la fila 2, está en la fila 3, 4, 5, 6. 6A, sí. Humillación, también, humillación, ¿eh? Esa emoción la viene arrastrando también de otras vidas. La tercera, ¿veis cómo coincide la de humillación también en esta vida, ¿eh? No es resuelta en la vida, en una de las vidas anteriores o en varias vidas anteriores, y la repite en esta vida, ¿eh? Tercera emoción está en la columna B. No, está en la columna A. Sí. Está en la fila 1. Sí, vale. Abandono. 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 Abandono es. 3. Abandono. Que también se repite con la emoción de abandono de esta vida. Repite la misma. Suele pasar, ¿eh? Cuarta emoción. ¿Está en la columna B? No, está en la columna A. Sí. Fila 1. También, vale. Abandono. No, el que ya lo hemos sacado antes. Engaño. No. Desamparo. No. Pérdida. Pérdida. Otra pérdida. Pérdida. Que no pudo superar. Se repite en esta vida.
Quinta emoción. ¿Está en la columna B? No. ¿Está en la columna A? Sí. Fila 1, no. Fila 2, fila 3, 4, 5, 6. 6. Columna A, sí. Humillación, sí. ¿De nuevo humillación? ¿Se repite por 2 la humillación? A ver, vuelvo a preguntar otra vez. ¿Es humillación? ¿Sí o no? Sí. Por lo visto, que es de otra vida diferente a la humillación que me ha salido antes. Sí. O sea, 2 vidas con humillación. Sexta emoción. ¿Está en la columna B? No. ¿Está en la columna A? Sí. Fila 1, sí, también. Abandono, engaño, desamparo, pérdida, amor no recibido, amor no recibido, amor no recibido, amor no recibido, vale. Y la séptima, ¿está en la columna B? La séptima emoción, no. ¿Está en la columna A? Sí. Fila 1, fila 2, fila 3, 4, 4, A. Vale. Ira, la emoción de ira. Bueno. Emociones no resueltas de otras vidas. Fracaso, humillación, abandono, pérdida, humillación, amor no recibido e ira. Humillación por 2 veces, que se repiten junto con abandono, la pérdida, el amor no recibido. Todo eso se repite en esta vida. Emociones que no hemos resuelto en otras vidas las volvemos a repetir en esta. Siempre pasa. Hasta que no resolvamos esas emociones, volveremos una y otra vez a repetir vida y experiencias que desaten esas emociones simple y llanamente para superarlas, para aprender a superarlas. Vamos a preguntar por las emociones en el vientre de la madre no resueltas. ¿Hay? Sí. ¿Cuántas hay? 3. Vale, 3 emociones no resueltas en el vientre de la madre. Emociones que la madre le ha pasado al niño. ¿Cuál es la primera? Voy a apuntar. Vientre de la madre. 3. La primera, ¿cuál es? ¿Está en la columna B? ¿Está en la columna? No. ¿Está en la columna A? Sí. ¿Está en la fila 1? Sí. ¿Abandono? Sí. ¿Cómo le abandono? La madre le transmite esa emoción de abandono. ¿No quería tener a ese niño? No. Vale. No quería tenerlo. Es súper importante. Si tu madre no te quiere, ¿cómo vas a querer tú luego a alguien? Y lo más importante, a ti mismo. La segunda emoción está en la columna B, está en la columna A, está en la fila 1, 2, 3, 4, 5, 6. Humillación, humillación, humillación. ¿Humillaba entonces ya la madre al niño? Sí. ¿O era la madre humillada por su pareja? No.
que no quería nada a ese niño, a Jake. La tercera emoción está en la columna B. No, está en la columna A, sí. Está en la fila 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿A6? Sí. Humillación otra vez. No. Celos, nostalgia, lujuria, desconsuelo. Desconsuelo. Por lo visto, vamos a ver, consuelo. La madre padecía alguna enfermedad mental. Sí. Psicológica. Sí. ¿Estaba en depresión? Sí. Se ve que la madre no estaba bien, no quería tener ese niño. Por lo visto, son los resultados que a mí me dan al hacer esta terapia. No sé si realmente será así o no, porque desconozco por completo este caso. Nada, no sé nada. Bueno, nos han salido esas tres emociones en el vientre de la madre, de abandono hacia ese bebé, de humillación, se abandonaba a ella, humillaba o no quería tener esa criatura. Se ve que sufría mucho ella, estaba mal psicológicamente. Y por último, las emociones generacionales. ¿Tiene emociones atrapadas generacionales ese chico? Sí. ¿Cuántas emociones atrapadas generacionales tiene? 3. Vale. 3 emociones. La primera está en la columna B. No, está en la columna A. Sí. ¿Está en la fila 1? Sí. ¿Es abandono? Sí. Lo mismo. Generacional. Atención, esto es muy importante. Que esa emoción de abandono, ¿quién la sintió y no supo resolver? Y se la ha pasado a él. ¿Fue su madre? ¿Su madre? No. ¿Su padre? No. ¿Su abuela materna? ¿Su abuelo materno? ¿Su abuela paterna? ¿Su abuelo paterno? ¿Su bisabuela materna? ¿Su bisabuela materna? Atención, bisabuela materna. Seguro que si estudiásemos el caso de la madre, saldría con que casi seguro también lleva esa emoción de abandono de su familiar. Segunda emoción. Está en la columna B, está en la columna A, sí. Está en la fila 1, 2, 3, 4, 5, 6. Humillación, otra vez, humillación. Apunto, humillación. Abandono, humillación. ¿Por parte también de la bisabuela materna? Sí, suele ser. Humillación y abandono. Emociones que sintió su bisabuela y seguramente pasaría a la madre y la madre pasaría al hijo. Tercera emoción, columna B, columna A, fila 1, también. Abandono, engaño, desamparo, pérdida, amor no recibido. Amor no recibido. Está claro cómo se repite los patrones. La bisabuela
experimentaría esta serie de emociones: abandono, humillación, amor no recibido, que casi seguro le pasaría a la madre. ¿Se las pasó a la madre? Sí. ¿Y la madre se las pasó al hijo? Sí. Y repite, el hijo sufre lo mismo que ese familiar que no supo resolver esas emociones en ese momento determinado. Vamos repitiendo patrones no sólo de nuestros padres, sino de nuestros ancestros. Por eso es tan importante conocerse a uno mismo, advertir qué emociones tenemos que resolver y resolverlas lo antes posible, si es posible en esta vida todas, para no tener que volver a repetir en la siguiente, si es que vuelves, esas experiencias desagradables, para tener que volver a sentir esas emociones negativas. Es muy importante averiguar qué emociones aún nos quedan por resolver. Es muy, muy importante. Todo esto lo estoy haciendo muy rápido, a grandes rasgos, pero se podría profundizar muchísimo y sacar muchísimos más datos. ¿Vale? Pero, como habréis observado, es increíble el desprecio, el abandono, inseguridad, vergüenza, la pérdida, el amor no recibido, la humillación. Se repite. Todo eso, desde mi punto de vista, no soy psicólogo, lo vuelvo a repetir, pero imagino que todo este conjunto de emociones no resueltas ha hecho que ese muchacho le haya llevado a hacer esa barbaridad, ¿no? Una persona sin empatía, sin amor, despreciado no solo por su madre, que es lo más importante en esta vida, sino también por el resto del mundo, ¿no? Y para una persona que parece ser que se encariñó, no sé si se enamoró o lo que fue, pero que había un amor correspondido, un cariño correspondido, se parece ser que murió, y eso hizo que perdiese completamente la cabeza y buscase, parece ser, una sustituta. En este caso, esta muchacha es increíble. Es increíble. Bueno, ¿es posible eliminar alguna de estas emociones, hermanos? Sí. Bueno, vamos a eliminar todas aquellas que sean posibles, ¿de acuerdo? Sí. Vamos a ver. Cuando hayamos eliminado aquellas que sean posibles, por favor, señaladme, por ejemplo, el gato. Muy bien. Está claro que yo no puedo, ni nadie, como por arte de magia, eliminar sobre todo las emociones importantes que hemos venido aquí a resolver, las principales, pero sí se pueden, con energías, suavizar o eliminar secundarias. ¿Vale? ¿Le han quedado emociones sin resolver a este chico? Claro, las principales, ¿verdad? Sí.
Esta terapia eliminará aquellas, como digo, secundarias, pero las importantes las tiene uno que solucionar. Por eso es importante ser consciente de qué emociones son las que tenemos que trabajarnos. Y para ello hay especialistas, los psicólogos, los psicoterapeutas, ¿vale? Yo con este tipo de terapia puedo ayudar un poco a la persona, puedo hacerle consciente de qué emociones tiene que resolver, ¿vale? Pero es la persona la que tiene que poner de sí para solucionar esas emociones. Y sobre todo, si no se ve capaz, si no sabe cómo, entonces debe acudir a un psicólogo, a un psicoterapeuta, pero sobre todo a alguien experto en esta materia. ¿De acuerdo? Con este vídeo he querido daros una idea de cómo funciona esta terapia y, sobre todo, poder investigar qué emociones fueron las causantes de ese trastorno psicológico que llevó a este muchacho a hacer lo que hizo. ¿De acuerdo? Espero que les haya gustado y sin más, un abrazo.